Mentericamente pobre. No. Mentericamente pobre, ¿eh? Este es el problema, y para los que nos nada más escuchan, ¿Empezaste con el problema? rápido. Fíjate, para los que nos escuchan, nada más si no nos pueden ver, porque estuve direccionando mente pobre rica hacia el mismo cerebro, mi cerebro, o el cerebro de César, es porque cada uno de nosotros podemos tener esa ambivalencia, podemos tener mente pobre o mente rica. Depende de nosotros. Y aquí interviene la física y la física cuántica, pero luego les vamos a decir sobre la dualidad, sobre la complementariedad y todo eso. Por lo pronto, el tema del podcast de hoy, del episodio de hoy, es mente rica, mente pobre. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo empezamos? Pues tenemos que entender de que nosotros tenemos una parte animálica muy fuerte y muchas veces se dice, y con buena razón, de que nosotros los humanos somos un proyecto en desarrollo toda la vida, porque la verdad es que nosotros cuando nacimos somos unos animalitos que necesitamos pues comer, A ver, ¿cómo es un bebé, no? hacer popó, dormir. Ay, qué interesante, ¿no? ¿Cómo es un bebé? Te exige todo a ti, no a él mismo, ¿te fijas? O sea, nunca se exige a él mismo un bebé. Nunca se responsabiliza tampoco. Entonces, fíjate, Es muy egoísta, muy centrado en él mismo, ¿sí? entonces, ¿este es una mente pobre o una mente rica? ¿Qué Buena opinas? pregunta, ¿no? Bueno, Los dejamos que nos respondan y respondemos más adelante. Entonces, fíjate, estábamos viendo un video, obviamente, sobre el hombre más rico de China, el fundador de Alibaba. Y es muy interesante porque él dice una historia. A ver, entonces la historia es así. Desde aquí empezó su aprendizaje y desde aquí empezó a crear su riqueza. Con esta observación, si tú pones enfrente de un mono unos plátanos y pones del otro lado de los plátanos pones un montón de dinero, ¿qué va a escoger el mono? La respuesta es obvia, ¿verdad? Los plátanos. Porque ¿cómo? A ver, no hay mono que va a escoger dinero. pues no, porque es la recompensa, ni saben. Esta es la bronca con los animales y con los cerebros no educados, o sea, con la mente pobre. No se dan cuenta de que el dinero es un medio para conseguir más cosas, ¿sí? Entonces, igualito como el mono, la gente escoge, porque tenemos las mismas programaciones mentales de sobrevivencia, que para nosotros, desde el punto de vista de los humanos modernos, son de pobreza, de escasez, estas programaciones mentales. Entonces, tenemos estas mismas programaciones mentales como el mono, como los animales. ¿Cuáles son estas? Pues rápido, porque, a ver, ¿qué significa el plátano ahorita? Ah, pues es comida, dame. Recompensa inmediata. Recompensa inmediata. Luego, ¿qué es? Cómodo, Claro. porque no tiene que hacer nada. Aquí está, lo agarro y ya está, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, es la programación automática con cual venimos absolutamente todos. Espérate que me es otra más. A ver. Entonces, dije que es rápida, es cómoda y placentera. ¿Sí? Porque me da placer en el momento. Entonces, mi cerebro se pone así de buenas, dice, oh, mis emociones, wow, que no sé qué. Entonces, lo que pasa es que todo lo que viene rápido, cómodo y placentero no dura. ¿Sí? Exacto, es para ahorita, no es una construcción. Entonces, ¿qué vas a querer a lo largo del tiempo? Hoy tienes eso y en 3 horas necesitas más y en 5 horas más y mañana más y pasado mañana más y más. Y a ver cuándo es suficiente de este más y más. Nunca, porque muchas veces no nos damos cuenta que el concepto de abundancia no es sumar más. Muchas veces, y en especial en nuestra sociedad moderna, cuando estamos bombardeados, podría decir intoxicados de tanta información, de hecho esta información ya no es información, es ruido. Mi maestría en electrónica, en física electrónica, exactamente en telecomunicaciones, aprendimos a distinguir en los señales, o sea, la información valiosa del ruido, de todo lo demás.
Entonces tú no puedes en un momento discernir y escuchar lo que sí te aporta por tanto ruido, por tanta información falsa y que no te sirve. ¿Sí? Fíjate, el ruido en este caso va a hacer que nunca estás satisfecho, o sea, Vas a buscar más. tienes, haces, acumulas y el resultado es que te entra la frustración porque quieres más y más y más Sí. y más. El No- pasto del vecino siempre es más verde, ¿verdad? Claro, siempre. Ahí está. Entonces, fíjate, aquí tenemos que entender que de punto de vista de la física, es la ley del mínimo esfuerzo. O sea, el mono que se va por los plátanos. Agarrar lo que tú tienes enfrente, lo que es obvio. Lo obvio es mínimo esfuerzo. Y lo obvio nunca te va a dejar esa satisfacción a largo plazo. Y cuando no tienes una satisfacción a largo plazo, fíjate que aparece la frustración y aparece la ansiedad porque quiero más, más y más. Y luego aparece una pequeña depresión y una pequeña depresión se hace más fuerte y así pues hecho, aparece el suicidio. Es un estrés, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos este balance entre recompensas, sí, necesitamos también de recompensas a corto plazo, ¿sí? Eso no lo excluimos, Claro. porque esto sí nos motiva, sí, claro. Pero también necesitamos poder posponer la recompensa. Se hizo otro experimento, no sé si han escuchado, sí, con los niños, con unos niños. ¿Por qué con niños? Porque ellos como que no tienen desarrollada la conciencia, ¿no? La madurez, no son personas maduras, ¿sí? Que vamos a hablar en otro episodio sobre qué significa una mente madura, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo se les hizo el experimento? Pues con golondrinas, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo era, pero ¿cómo se llaman estos dulces? A ver. Golondrina, digo golondrina. ¿No serán pájaros? No, golosina. Me traicionó el español. Eso le está inventando palabras, Se me cruzaron los cables. Entonces, golondrinas no, golosinas. Así funcionan las redes neuronales, por cierto, ¿sí? Que agarra información de un lado, de un otro lado, de un idioma, de una experiencia, del pasado, imaginado o real, no importa para la mente. Estamos justificando, pero fíjate, cada día. Y nos visita el alemán o tiempo. Cada día, no, definitivamente no. Cada día nosotros estábamos utilizando 3 idiomas. El rumano, que al rato les vamos a hablar el rumano también. Que todos mis son curcat cablurin. En este caso no me se le haga ni men ni mica. Eso decimos que, ¿por qué no hablar ahora en rumano? Porque de todos modos estoy pensando en otros idiomas y en otras cosas. Sí. Estamos utilizando rumano, español obviamente e inglés, porque todas las investigaciones que nosotros hacemos están en inglés. Luego también les decimos eso, ¿cómo puedes desarrollar tu mente? Con idiomas. Leímos mucho en inglés, entonces a veces estamos cruzando las palabras y estamos inventando. Para inglés. Para inglés, exacto. En fin, entonces, ¿cuál era el experimento? Regresamos. Trina, sí. Sí. Entonces le pusieron estos dulces que se llaman golosinas a los niños y le dijeron así, miren, tú tienes aquí una golosina, pero si te esperas y no lo comes dentro de 1 hora, entonces te voy a dar 5. En 1 hora. ¿Qué creen? Estadísticamente, o sea, se hizo el experimento con muchos niños, no con uno nada más, ¿sí? Porque esto significa tener validez, ¿sí? La muestra tiene que ser representativa para la población, entonces tiene que tener un cierto tamaño. Ok, bueno, un poco de estadística. Entonces, ¿qué le hicieron? Le pusieron eso y la mayoría de los niños, ¿qué hicieron? ¿Qué creen? Comentarios.
se ¿Qué fueron por la única, o sea, en el momento. Pero el experimento no paró aquí, porque dieron seguimiento a estos niños que luego crecieron y se hicieron adultos. Entonces, los niños que escogieron posponer su recompensa para más tarde, para tener una recompensa mayor, ¿qué creen? Se hicieron empresarios, gente famosa, exitosa. En general, o sea, estadísticamente hablando, los que no pudieron aguantarse, por decir así, o sea, caer en la trampa del placer inmediato y cómodo, porque era cómodo, ¿no? Agarro y me satisfago. placentero. Y placentero, claro, por eso digo el placer, ¿ok? Entonces, esto es una característica de su personalidad. Entonces, fíjate, tienen dos tipos de personas que están creando, en su opinión, prosperidad. ¿Cómo lo están creando? Sí, a ver, ¿qué quieres decir? Todo eso quería decirles de que está adaptado a los tiempos modernos. Claro. O sea, en estos tiempos modernos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Pues los emprendedores, los empresarios y los empleados. ¿Sí? Pues si me dejabas hablar, pues eso iba a decir, pero Sí. no importa. Pero yo quería decirles de que Sí. esto es, Paso ahí. esta es la noción moderna de hecho, de los agricultores y de los cazadores. Porque todas estas programaciones mentales de cuales nosotros estamos hablando vienen desde toda nuestra historia como humanidad, pero todavía más como animales también. Entonces, regresamos a posponer el placer inmediato o agarrar el placer inmediato. Fíjate, cuando tú agarras un trabajo, este es inmediato. Te da seguridad inmediata que vas a obtener la recompensa, ¿no? Pero cuando estudias una carrera, ¿qué haces? Pospones la recompensa para luego que sea más grande. Sí, los que estudian, bueno, no todos los que estudian. Es estadística, ¿sí? Claro. Así trabaja. Ciertas cosas son más provechosas que otras. Los que estudian más, los que hacen sus negocios, está comprobado que generan más prosperidad para ellos mismos. Y ese tiene una explicación tanto neurocientífica como de punto de vista de la física. Y por ejemplo, cuando tú agarras el placer inmediato, la comodidad y hacer el esfuerzo mínimo, y este sería un trabajo, pues juegas para no perder. ¿No perder qué? Pues no perder la seguridad. La seguridad, porque la seguridad, fíjate, de punto de vista del cerebro es algo sumamente importante. Sí. Eso es primero. Por eso existe nuestro cerebro, para crear seguridad. Y hace escenarios cada día, cada segundo si lo dejas, y este es rumear, hace escenarios para asegurar la seguridad. El plan B. ¿Qué pasaría? Y el plan C. Si exactamente, si me atropella o vi en los noticieros que hay mucha violencia. Entonces, ¿qué pasaría? O no me voy en este lugar porque pues, me va a pasar algo. A pesar de que la probabilidad puede ser que a ti no te va a pasar nada. Pero nuestro cerebro, para protegernos, trata de hacer y sacar a la luz del día, y por eso despertamos mucho en la noche, todas las cosas negativas, malas que pueden pasar. Y fíjate, así claramente te induce que tú tienes que tener un trabajo, necesitas esta seguridad. Entonces, fíjate, nos pasó a nosotros. ¿Cómo es teníamos un dicho en rumano en el comunismo, ¿no? Porque estudiabas ingeniería, hacías la limpieza en una empresa, casi lo mismo pagaba un ingeniero como a la señora, ¿sí? Y entonces hasta decían que pues había una broma por aquí de que
pueden desaparecer 10 ingenieros y nadie se da cuenta, pero si desaparece la señora de la limpieza, ya valieron todos, porque todos brincan. Y fíjate, aquí quiero contar dos historias, una yo, una tú, ¿te parece? No, ¿qué? Bueno, yo voy a contar la historia de una persona muy querida, ahora, después de que la conocí, y la conocí por medio virtual totalmente, O sea, sí, que estaba muy mal, mexicana, estaba en Estados Unidos y vino a nuestro diplomado. Y en la primera sesión, cuando preguntamos, ¿y qué quieres lograr? En el diplomado empezó a llorar, un mar de lágrimas, ¿no? Entonces, Laura. sí. Hola Laura, si nos estás viendo o escuchando. Y fíjate, en ese momento yo le dije, vamos a entrar en el coaching porque el diplomado sí tiene sus efectos, pero para cosas tan personales que tú estás llorando aquí, necesitamos trabajar aparte. Empezamos y trabajamos. Y no les hago el cuento largo porque fueron muchos asuntos que trabajamos, pero uno de ellos fue que ella, mujer muy preparada, con licenciatura, con maestrías, con muchos diplomados y muchos cursos tomados, ¿qué crees? En Estados Unidos estaba trabajando como señora de la limpieza, ganando un dinerito, agarrando el trabajo seguro para poder asegurar el dinero para su familia. Sobrevivir, como se dice. Exacto. Luchamos para sobrevivencia. Esta es programación de la mente pobre. Obviamente el coaching no es imponer nada a nadie, pero trabajamos y ella llegó a la conclusión que, fíjate, se va a regresar a México y va a trabajar a lo que le corresponde. ¿Qué estudió, pues? Nivel de lo que estudió, y agarró un trabajo, pero a la par empezó a hacer su propio negocio dando cursos y terapias. Y esto es una cosa muy importante, porque muchos mexicanos dicen, aquí no tenemos oportunidades en México. No es verdad. No tienes tu mente preparada para agarrar estas oportunidades. Esta es la diferencia, porque fíjense, Laura se fue en los Estados Unidos con maestría y con carrera, y le fue mal porque entró en una posición de inferioridad por debajo de su preparación. Entonces se fue por lo seguro, por lo poco y lo segura. ¿Y cuál era la broma que se decía en Rumania en este entonces del comunismo? Que ellos se hacen que nos pagan y nosotros nos hacemos que trabajamos. Bueno, en Estados ¿Cómo Unidos les parece? es así, ¿eh? Bueno, No es así, claro que te pagan, pero obviamente ganas mucho menos de lo que tú podrías ganar si tú haces lo que te corresponde, lo que tú puedes hacer, un negocio, ¿no? y aquí viene la parte de la física, porque la ley del mínimo esfuerzo, muchos se van por ella porque dicen, espérate, pero es una ley de la naturaleza. No, pero es una ley de la naturaleza. Yo me voy fluyendo. Eso es su manera de entender el fluir como el agua, por donde es el camino más fácil. Pero no se dan cuenta de que esto aplica a los objetos y a los animales sin conciencia. Nosotros tenemos esta característica como seres humanos, que somos unos animales, sí, claro, con conciencia, si es que la desarrollamos. Aquí es la gran diferencia, y aquí interviene el trabajo con uno mismo, con una misma. Este es el proyecto humano, de desarrollar tu mente, de desarrollar tu nivel de conciencia para no caer en esta trampa de los 5 sentidos. Entonces, fíjate, no es suficiente estudiar. Estudiaste, pero tienes que entender quién eres y cuáles son tus capacidades, cuál es tu potencial. A ver, tenemos agua mineral allá y dije que va explotada. Ah, la mía sí, la mía sí explotó. Si brincaron, es que su cerebro primario identificó una amenaza y lo primero que hicieron, a ver, ¿quién me va a matar? Sí. ¿Cómo me puedo proteger? Plan B.
Nadie, no hay Sí. plan B, no hay necesidad de plan B. Pero fíjate, entonces con Laura fue eso, descubrir, ella ya había estudiado, pero no se, Atrevía, no creía en ella misma. exacto, no, le faltaba esa autoconfianza y a muchos de nosotros nos falta autoconfianza. Y fíjate, ahora quiero que les digas esa otra historia sobre nosotros, porque nosotros mismos experimentamos eso, ¿eh? Cuando venimos a México. A ver, platica un poquito cómo venimos. Dualidad en México, sí, porque uno dice, sí, claro, ustedes vinieron preparados de allá, de Rumania, y sí, tuvimos una muy buena educación, eso sí, porque como una... Que se nos dio, nada se te da, ¿eh? Sí, como paréntesis, claro que la gente tampoco no confía mucho en la educación y los beneficios de la educación cuando la educación es tan mala en México. Y dice, pues, ¿para qué me sirve estos años en lugar de invertirlos? Porque es una inversión al final de cuentas, ¿no? Le metes tiempo, le metes dinero, dejas de trabajar para estudiar, para que luego cosechar los resultados, ¿no? Entonces, ¿para qué meter en algo que veo que pues X o Y pusieron un negocio de abarrotes o pusieron, no sé, hacen fotografías o lo que sea y les va muy bien sin tener que estudiar? Sí, pero ya no más hoy en día, porque aquí es la diferencia. Hoy en día ya no son suficientes las cosas físicas, o sea, no es suficiente ser trabajador, ser emprendedor. Se necesita también de pensamiento estratégico, o sea, estamos viviendo en un mundo globalizado y toda esta tecnología viene sobre nosotros. Si nosotros no la aprovechamos como herramienta, son otros que lo aprovechan. Entonces te quedas atrás, ya no eres competitivo hoy en día, sin nada más eres trabajador, sin nada más eres luchador. Pero bueno, la historia es así, que pues nosotros venimos en México y nos fuimos por lo seguro. ¿Qué creen? Sí, como todos. Educados para ser empleados, porque ni había. Nosotros cuando crecimos, el muro de Berlín 1989 cayó y nosotros éramos por graduarnos de la carrera. Entonces no habíamos empezado nuestra vida laboral, pero sí a los 20 años por ahí, ¿no? Más o menos. Teníamos, sí, cuando pasó la revolución humana, que por cierto estamos... Oye, perdimos el hilo. Estamos afortunados que estamos aquí con ustedes porque nos volaron las balas por ahí, por las orejas y murió gente alrededor de nosotros. Sí, somos muy y afortunados. Y bueno, estuvimos crecidos, educados para ser empleados, porque no había de otra. Pero hay... ser empleado o... ¿cómo se llama esto? Cuando... palabra inventada, a ver. No. ¿Hablamos de Rubén otra vez o qué? Quería decir algo, pero no creo que... no me atrevo a decir. No. Es besar traseros. ¿Por qué digo eso? Lo traduciste tal cual. Bueno, no tal cual, me esforcé para que no sea... Qué bonita traducción, sí, gracias. Porque el Partido Comunista más apreciaba a los de confianza, en comillas, o sea, los que hacían lo que acabo de decirlo, no lo voy a repetir. No. Buena gente, incompetente, pero buena gente. Sí, de confianza, como dicen. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, o eras un trabajador X, o pues hacías esto y subías, por decir así, en la jerarquía del Partido Comunista. Entonces llegabas a tener estos beneficios, por decir así, de la clase que lideraba el partido, porque otro partido no existía. En fin, entonces estábamos programados nosotros exactamente para eso, para ser unos perfectos empleados. Nuestros papás eso nos decían. Te levantas, estudias cuando éramos chicos, ¿no? Para que luego, en lugar de estudiar, te vas a trabajar y allá pues de 9 a 5 o de 7 o de 6, depende cómo te tocaba.
Ok, y luego pues tu vida está arregladita y esperas la pensión para jubilarte y ya se acabó el cuento. O sea, todos te decían cómo dirigir, cómo hacer tu vida. No podrías tú escoger, de hecho. Esto es el problema también con los empleados. Ellos no escogen. Entran en el juego, entran en la empresa creada por otras personas o entran para trabajar para un gobierno, ¿no? Porque hay dos tipos de empleados, no más. Tú haces eso, tienes que entender por qué es posible que te va bien en ese tipo de cosas. Más o menos, cantito. Sí. Sí. Bueno, ahora con la política, sí, unos entran en la política para hacerse ricos, punto. Este es el negocio. Ok. Se me olvidó qué quería decir, güey. Que se hacen como que les va bien con el sueldito que le dan, ¿sí? Pero medio Insatisfechos siempre. dichoso. Y tienes que entender que cuando aceptas un trabajo, aceptas todo lo que viene relacionado del trabajo. No te puedes quejar, ¿eh? Exacto. O sea, quejarte por algo que tú decidiste hacer, aceptar las reglas de la empresa donde trabajas, buenas, malas, esas son las reglas, ¿eh? Y tienes que entender que no te puedes quejar, porque quejarte te hace daño a ti. A la empresa no le hace ningún daño, ¿eh? Lo A más, ti sí te hace daño. lo más inteligente es tratar de jugar con sus reglas, sacarles provecho si estás en esta situación. Entonces, Pero todavía más interesante es si tú empiezas a ponerte tus propias reglas. Y esto pasó con nosotros. Cuando nosotros llegamos aquí, como no sabíamos el idioma, yo tenía una empresa en Rumania antes de llegar aquí. Inglés. Sí, sí, y nadie hablaba en inglés. Nosotros llegamos aquí en 1999, sí, antes del nuevo milenio. Sí. Más que la persona con cual me contacté en la universidad porque llegué allá con una beca de postdoctorado. Y entonces, llegamos a pedir trabajo, porque, ¿cómo se dice? Pides trabajo, es como casi pides limosna, ¿ah? No, es que nosotros, Estás vendiendo. fíjate, No. importa mucho cómo hablas, porque aquí hay una cuestión muy importante. Y de nuevo te desvías. Sí, un poquito nada más. Que no fuimos a pedir trabajo, decidimos ir a pedir trabajo, a encontrar A ver, trabajo. ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy grande porque decidimos y tienes que entender que tú decidiste, pudiste haber hecho un negocio o pudiste ir a pedir un trabajo. Y eso haces cuando te vas por un trabajo, decides pedir un trabajo, ¿no? O sea, ¿son decisiones conscientes o decisiones inconscientes? Nosotros tomamos una decisión racional, consciente, porque estas son las decisiones conscientes. Imagínate que no sabíamos el idioma. No teníamos a nadie. No había internet, o sea, desarrollado como es ahora para ubicarte y no había nada, ni Google Maps, ni Waze, ni nada. Yo con el guía Roji, así me parece que se llamaba, Roja, ajá, y manejando en Guadalajara sin saber la ciudad, viniendo de Colima, se imagina. Bueno, Lo del de los carros. hospital. Yo con el Ceausescu. Los amigos saben por qué. Sí. Luego les contamos la historia. Muchos de ellos también saben del dictador Ceausescu, ¿no? Sí. Y se le llamaba el genio de los Cárpatos. Los Él sabía todo, era todólogo. Cárpatos son las montañas de Rumania y así se le decía el genio de los Cárpatos. Ándale, genio de Cárpatos, dime. Entonces, Ya, por favor. Entonces, de varias universidades, porque en las empresas donde nosotros queríamos emplearnos, pues éramos sobrecualificados. En este entonces no contrataban Victoria. ni con maestría, mucho menos con doctorado terminado. Y no sea César, sin hablar ni pico de español, ¿no? Hablando con el portero de cualquier empresa, de aquí grande de Guadalajara, que él veía a la empresa de aquí voy, ¿no? Y hablaba en inglés y hacía unos ojos así
y le decía, pues vete con el director, ¿no? Y lo dirigía con el director general porque era el único Eso de la fue mi, que hablaba inglés, ¿no? que hace como un problema para los demás, se volvió como una oportunidad, una ventaja para mí, porque como nadie me podía entender menos el mero mero, pues así llegaba yo sin cita, sin nada, decían uno, pues vino un gringo, quién sabe qué. Porque para los que no hablan inglés, cualquier persona que habla inglés tiene que ser de allá, de los Estados Unidos, ¿no? No puede ser europeo o algo así. Cárpatos, ya tienes En fin. nombres. Y yo preguntando, oye, ¿y qué pasó por ahí? O sea, no nos pueden contar. No, pues fíjate que no. Como yo tenía en este entonces la maestría en física electrónica, pensaba que pues en Flextronics, en todos estos, IBM y todos estos, ¿no? No, pero están sobrecalificados, los dos. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues a las universidades, nada más. ¿Y qué universidades? Ni sabíamos de qué se trata. No Digo, es internet, ¿eh? Nada. Pues empezó a decirme del ITESO, del TEC, de la UNIVA, de la UP, de Autónoma, de la UDG, me hizo la cabeza llena de todo. Bueno, entonces empecé a poner los currículum vitae a estas universidades. Nos invitaron a 3, 4, 5, no me acuerdo. En fin, y escogimos nosotros al TEC. Por eso digo que no fue exactamente así como pedir. Bueno, ¿y qué pasó? En un momento, después de unos años, o sea, en el empiezo, claro que nada más en inglés, por eso de hecho pudimos estar allá, porque en otras, pues como no hablábamos español, más pesado. La historia porque pero para el otro, de. Sí, hablaba español hasta que le dolían las manos. Esta es la historia en pocas palabras. Ok, entonces, pues aprendimos el español, pero en un momento nos sentimos mercenarios. Nos sentimos de que estamos vendiendo nuestro tiempo y vendiendo nuestros conocimientos, casi regalando. Porque aquí es otra cosa que una mente pobre no comprende. Que todo tiene su valor justo, ¿sí? Entonces no puedes pagar algo muy barato y obtener grandes beneficios. Esto es con bueno, bonito y barato, es un cuento de hadas, no sé de dónde viene, pero es la causa de la mayoría de los problemas de los mexicanos pobres. Y entonces, ¿qué pasó? Decidimos y sacamos cuentas así nomás. A ver, pues los alumnos nos prefieren a nosotros, a César y Ondina. Siempre se llenaban porque podían escoger con qué maestro, ¿sí? Mate y física, ¿no? Sí, mate y física, de las bonitas. Entonces se llenaban siempre en nuestros grupos los primeros cuando se abrían las inscripciones. Bueno, entonces esto tiene... ¿Nosotros qué? Sí, y los papás ni sabían por qué. ¿Qué veían ellos cuando entraban en el TEC? Pues el pasto bonito, los baños limpios, la alberca, o sea, la área deportiva, aulas limpias y bonitas y computadoras por todos los lados y no sé qué. Pero nadie preguntaba, oye, ¿y quién me va a enseñar? ¿Qué capacidad, qué experiencia tienen los maestros? ¿O cuál es el programa escolar? ¿Sí me explico? Las cosas importantes, pues no nada más que la parte de imagen. Bueno. Fíjate, esa es la mente pobre, se queda en lo presente, en lo que ve, no en lo que realmente importa. O sea, ¿qué es detrás de las bambalinas, en las bambalinas, como se dice? ¿Sí? Nadie vino jamás, ningún padre vino jamás a preguntar, a ver, quiero conocer a esos profes de materia y física. O de otras materias, no importa. Carreras de ingeniería, esas son materias importantísimas. Quiero ver si realmente, hablar un poco con ellos, a ver si realmente tienen la capacidad de conectarse con mi hijo, de transmitirle, de enseñarle. No, jamás, ¿no? Y entonces, para ya terminar con esta historia, porque se nos... Historia infinita exactamente. De los Cárpatos. Y entonces sacamos las cuentas. A ver, pues para nosotros que estamos con 15 alumnos o con 30 alumnos en el aula, nos paga igual, ¿sí o no? Bueno.
y el esfuerzo para nosotros pues es doble si son 30 en lugar de 15. Como que no va. Y si yo me preparo y tomo otro curso más, o sea, me hago más competitivo, por decir así, ¿me van a pagar más? No, tampoco. Bueno, en este entonces sí fue, esto nos gustó. Sí, sí, sí. Te capacitabas más y te aumentaba el tabulador. Y también en este entonces, si tú rediseñabas cursos, o sea, hacías cursos o rediseñabas cursos, sí te daban una buena lana. Pero ya no más, ya no más. Bueno, y entonces, ¿qué decimos? A ver, ¿y qué tal si hacemos nosotros nuestros cursos con todo lo que sabemos? Y aquí es la diferencia. Sí, porque fíjate, aquí tenemos que entender que nuestros alumnos, dando nosotros mate y física, nosotros lo dábamos para que ellos entiendan realmente eso. Y Traducimos, por decir así, todos los libros de inglés, mal escritos, mal explicados, en español, de tal manera de que sea digerible esta información para todos. y pausa. ¿Por qué? Porque esos alumnos nos preguntaban, ok, muy bien, entendí perfectamente lo que tú dices de mate, de física, de todo eso. ¿Y cómo aplico yo esto en mi día a día? Entonces, esas fueron buenísimas preguntas que siempre nosotros recibimos de parte de los alumnos, y esas nos pusieron así como que, ajá. Nos sacaron de onda. Nos sacaron de onda, la verdad. Y en el TEC nos dijeron, y bien hicieron, pues si no sabes responder a una pregunta, dices que no sabes. Y al empezar le decíamos, no sé. Y luego empezamos a investigar, tanto César como yo tuvimos muchas discusiones y muchas pláticas de ese tipo en la casa, en el auto, en el supermercado, en todos lados. Y decidimos, ¿sabes qué? Este es súper mega importante porque nadie te enseña cómo utilizar esas ecuaciones, esas leyes que son del universo, leyes que son del universo, importantísimos, leyes con cuales nosotros hicimos todos los objetos que ustedes tienen a su alrededor. Objetos, tecnología. O sea, autos, celulares, todo. Hasta mesas lo hicimos con tecnología. Nadie te enseña cómo utilizar esto en tu día a día. La manera de pensar de un ingeniero, de un científico, pero aplicado a su propio cuerpo, a su propia vida. Lo descubrimos, lo aplicamos en nosotros, en todos nuestros amigos. Tuvimos muchos nuestros alumnos. Conejillos de India, exactamente. Y entonces nos dimos cuenta, pues aquí está nuestra oportunidad, nuestra cómo ser prósperos. Fíjate, traducir y ayudar a las personas a entender cómo pueden ser prósperas utilizando esas leyes de la física y de la matemática. Entonces entendimos que en el camino como íbamos con el trabajo era imposible prosperar, porque estás topado, pues. Nuestra mente era pobre, en el sentido de que pues sí veía posibilidades, pero no los podía aplicar, ¿sí? Entonces, se siente uno frustrado, ¿sí? Exacto, te entra mucha frustración y te entra la ansiedad. A ver, pero si yo puedo generar triple, 10 veces más de lo que me dan, ¿por qué no lo hago? ¿Sabes? Y esa era la mentalidad de escasez, porque muchos años estuvimos con esa pregunta. Sí, pero no es seguro. O sea, ¿por qué no lo hago? Y la respuesta siempre era, sí, pero no es seguro. Sí, pero puede pasar que no voy a tener alumnos. Sí, pero yo tengo que encargarme de la publicidad. Sí, pero voy a tener envidia. Voy a hacer ventas. A ver, ¿cómo yo físico voy a hacer ventas? Claro, yo con doctorado en física y postdoctorado también, y él con doctorado en educación para adultos, vamos a hacer ventas. ¿Y sabes qué? Sí, entendimos que sí tenemos que hacer ventas. Porque al final de cuentas, esto hace cualquier persona, cualquier profesionista, cualquier persona desde que nacimos, un bebé cuando pide a comer algo, es una venta. ¿Por qué? ¿Qué le vende? La tranquilidad de los papás, ¿sí?
dame a comer y te dejo en paz un ratito, ¿no? Ok, entonces sí es un intercambio, tú me das esto, yo te doy el otro. Entonces es hacer una venta, es comunicar qué me interesa a mí, mis necesidades. Y si emparejamos las necesidades, entonces ya estamos y tenemos la confianza uno en el otro que pues le damos el servicio, el producto, etcétera, exactamente como se debe, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mente pobre con respecto a una mente rica? Pues fíjate que la mente pobre siempre te va a poner peros. Sí, sí ve a lo mejor el camino, pero siempre te pone el pero. Sí, pero no. Ujú. Sí, pero, Ujú. o sea, sí, es buena idea, pero necesito dinero. O no tengo experiencia, o es muy pesado. Es el mejor momento. ¿Cuándo es el mejor momento, no? Sí, pero los demás me van a envidiar. Sí, pero los demás me van a juzgar. Sí, pero quiero todo para mí, no quiero para los demás. Sí, pero no se puede, fíjate, no se puede y no se puede y de allá no sale. Entonces, ¿Y una mente rica cómo es? la mente rica es emprendedora, es creativa. No se da por vencida a cualquier tope, a cualquier bache. ¿Y cómo hicimos nosotros Y también, el cambio de mente no pobre? no espera de que llegan las condiciones perfectas. ¿Cómo hicimos ese cambio de mente pobre a mente rica? Educándonos, porque eso es, digo, no que tomar otro curso necesariamente, que no, no, Entender. es en primer lugar observarme a mí mismo. De hecho, esto es la primera tarea que damos nosotros en todo lo que hacemos, en nuestro diplomado de prosperidad con física cuántica y neurociencias, en el coaching, en todo. En los cursos de capacitación, es activar el observador. Activar el observador significa ser consciente, de hecho, ¿sí? Observarte a ti mismo, porque nosotros, una mente pobre, pone la atención en las afueras, en todo lo que no se puede hacer. Cuando preguntas a una persona con mente pobre qué quiere, no vas a saber qué decir. Exacto. Lo único que te pregunta es cuánto cuesta. No te pregunta qué me das, qué beneficio de hecho obtengo o qué tengo que hacer para obtener este beneficio. No, cuánto cuesta. Para saber si le entro o no. Pues si es barato o si es gratis, a lo mejor sí me animo. Pero si es gratis también, fíjate que Puede ser una estafa, ¿no? puede ser una estafa, ¿verdad? Que es tan gratis. Ujú. Y si le das una descuento, ay, ¿por qué me das este descuento a mí? Estás en necesidad o cuál es. O si le das algo caro, dice, oh, no, pues no. Claro. Eso es, no puedo llegar a eso. O cuando voy a tener el dinero, me gustaría tomarlo algún día. Ok, ¿qué hace la mente rica? Dice, acepta esa como una oportunidad y la reconoce como oportunidad, la toma y saca mejor provecho, encuentra el cómo y hace las acciones adecuadas para crear riqueza. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? En primer lugar, observamos cómo funcionan las cosas y luego decidimos de que no nos gusta como estamos programados por nuestros papás, por la sociedad, por la misma naturaleza, como les decíamos en el empiezo, animálica, ¿sí? Y entonces nos decimos que nosotros podemos hacer todo lo que nos proponemos y que el dinero es una consecuencia, no un propósito, porque esta es la diferencia principal entre una mente pobre y una mente rica. Una mente pobre le pone como objetivo, yo quiero hacerme rico. Sí, pero cuando voy a ser rico, voy a arreglar mi casa. De hecho, tuve una persona en coaching que eso me decía, ¿sí? Y vino conmigo precisamente para madurar la mente, porque fíjense, una mente madura es una mente rica. Una mente de niño, de adolescente, es una mente pobre, ¿sí? No desarrollada. Diste la respuesta a la pregunta si un bebé tiene mente rica o mente pobre. No. Pero a ver,
Ustedes nos pueden escribir abajo en sus comentarios si eso es lo que piensan y pueden debatir. Entonces, una mente rica para finalizar dice siempre, yo puedo, no voy a parar hasta que voy a conseguir lo que yo quiero conseguir. Esa es una gran diferencia entre poner peros, la mente pobre, y hacer todo lo posible para conseguirlo. Y fíjate que ayudándote con física cuántica, con física, con matemática, con esas leyes del universo y con las leyes de la neurociencia, o sea, cómo funciona nuestra mente, esa combinación que descubrimos nosotros es una combinación fuertísima, poderosísima, que te ayuda a ti a cumplir lo que tú quieras. Y te lo digo porque lo hemos hecho con miles de personas en todos nuestros cursos que damos, en el coaching, en la consultoría. O sea, eso está comprobadísimo. Y no puedes separar las cosas. Si tú tomas un curso por separado, o si tomas un coaching, o si tomas lo que sea por separado y no integras el conocimiento, ahí es la bronca, ¿sí? Porque la realidad es compleja y las situaciones son complejas. Entonces, resolución de problemas ya no existe así como tal. La causa raíz de un problema ya no existe como tal. Son varias cositas que se suman y en un momento llegan a un concepto que es de la física, que se le llama masa crítica, que cuando la gente lo descubre, entiende por qué tiene que tener que sumar fuerzas, sumar cosas positivas, porque sumar cosas negativas te va a dar un problemón, una cosa negativa todavía mayor que tú no lo puedes resolver, ¿sí? Entonces, esperar la magia, ¿creen que va a bueno. ¿Creen que algún día, por mejores que sean ustedes, pero sin actuar, va a pasar algo positivo para ustedes? Sí, ya sé que esta es muchas veces la gente cae porque efectivamente tienen una mente pobre, caen en esta trampa de irse por lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Pues es un cursito, es nada más una meditación, pero sin actuar a raíz de esta meditación, ¿sí? Esperar que las cosas pasan o que los resuelven otros. Y esperan, y esperan, y esperan, y su vida se les va de las manos. Entonces, ¿qué deciden ustedes hacer? Sí. Esa es la pregunta, ¿no? Porque el tiempo pasa y no se regresa. Pongan por favor en sus comentarios y danos un like, un subscribe, o sea, suscribirse, un me gusta y también compartir eso, porque fíjense que la prosperidad es compartida. Una mente pobre piensa nada más en mí, en mí, en mí. Recibir y sin tener que dar nada al cambio. Lo único que les pedimos nosotros a cambio es hacer este esfuerzo de ponerlos un like, compartirlo y suscribir a nuestro canal. Y nos vemos en el próximo episodio cuando no sabemos de qué vamos a hablar. Sí sabemos, pero va a ser una sorpresa porque vamos a empezar a tener también invitados, pero por lo pronto vamos a hablar de mentalidad versus realidad. Porque, spoiler alert, muchos se encajonan en su propia burbuja de realidad, ¿sí? Bueno. Y entonces ya dejan de saber distinguir entre lo que hay, lo que se puede y lo que no hay y lo que no se puede. Hasta la próxima. Que disfruten su día. Uh-huh.